Otra de las herramientas tecnológicas disponibles es la luz ultravioleta para lograr desinfección, ¿sí?, de espacios y particularmente de superficies y el aire. Vamos a ver que el UV tiene diferentes, dentro del espectro del UV vamos a ver diferentes partes, el UVA y UVB y el UVC. El UVA y el UVB no tienen poder germicida y son las que causan el bronceado en la piel. Por otro lado, el UVC sí tiene poder germicida y genera al humano, al contacto con el humano, posibilidad de cáncer de piel y lesiones en los ojos. Por eso hay que tener cuidado también de no exponer a las personas a este tipo de UV. Si bien el sol genera UV, ¿sí?, la capa de ozono filtra el UVC y permite que pase solamente UVA y UVB. A la derecha vemos un gráfico de la efectividad y de el poder relativo que tienen de potencia las lámparas, y esa línea que vemos ahí es el pico característico de los 253.7 nanómetros de las lámparas de tubo UV que están generando, que son a base de mercurio. ¿Cómo actúa el UV en los virus, bacterias y hongos? Genera en su código genético, en el ADN o en el ARN, algunas alteraciones en fotodímeros que evita que se puedan replicar. O sea, el virus continúa estando ahí, uno lo inactiva, lo vuelve inocuo, ¿sí? Evita que se replique. O sea que si nosotros ese virus ingresa a nuestro organismo o queda en la superficie, ese virus no se va a poder replicar y no va a poder causar daño. Queda, pero inocuo. Aquí vemos dos magnitudes importantes a tener en cuenta cuando uno habla de UV, que es potencia y dosis. Potencia, ¿sí?, cuando nosotros tenemos que tener en cuenta qué tipo de potencia estamos teniendo en cada lámpara, porque la potencia es determinante para poder alcanzar una dosis. La potencia, cuando nosotros la multiplicamos por el tiempo, vamos a poder obtener una dosis. Lo que está tabulado o que está investigado es la dosis necesaria para inactivar bacterias, hongos y virus, y aquí vemos un ejemplo en esporas, en bacterias y diferentes tipos de bacterias, tienen diferentes dosis necesarias para la inactivación. Y nosotros tenemos que tener en cuenta qué tipo de lámpara estamos usando, qué tipo de potencia estamos usando, para poder saber cuánto tiempo necesitamos exponer a esa superficie para alcanzar una dosis determinada. Aquí vemos otro tipo de virus que están con la tabulación de qué tipo de dosis necesita y qué tipo de investigación se han hecho al respecto. La tecnología UV está demostrada ampliamente, ¿sí?, como su poder germicida, y hay demostraciones científicas de la susceptibilidad del virus de la influenza, el H5N1, ante la radiación UV, y también con la familia de lo que es el coronavirus. Entonces se entiende que si para la familia del coronavirus se ha demostrado la efectividad del UV germicida, podemos decir que es efectivo para el SARS-CoV-2, que es el que genera el COVID-19. Por ejemplo, podemos analizar qué es lo que ha dicho al respecto el comité, la sociedad, perdón, de iluminación, de ingeniería en iluminación a nivel internacional. Ellos en su página web, bueno, explican sobre el poder germicida del UVC. Aparte tienen preguntas frecuentes que se hacen y hablan sobre la efectividad o cuáles son las capacidades que tiene el UV para desinfectar el SARS-CoV-2. Por otro lado, han generado también un webinar muy interesante que se puede acceder haciendo clic ahí, y de esta forma van a tener expertos presentando todas las diferentes posibilidades y las capacidades que tiene el UV y las limitaciones también frente a la desinfección y a la capacidad de generar cáncer de piel en las personas. ¿Sí? Bueno, volvamos a la presentación. ¿Qué tipo de disposiciones de equipos UV existen? Por ejemplo, aquí tenemos una disposición de un carro móvil que tiene 10 lámparas UVC germicidas dispuestas de manera vertical y que sirve para desinfectar superficies y el aire alrededor del equipo. Este equipo nosotros lo podemos llevar de un lado al otro por diferentes espacios y así desinfectar baños, desinfectar mesas, desinfectar oficinas
y diferentes lugares, como también, imagínense que donde llega la luz desinfecta, nosotros podemos desinfectar picaportes, podemos desinfectar todo tipo de superficies a donde llega la luz. La intención del UV, ¿sí?, es reforzar la desinfección tradicional, no reemplazarla, sino que lo que nos permite a nosotros es disminuir cargas virales, donde llevamos el equipo y lo prendemos, todo donde llega la luz desinfecta y luego sí o sí es necesario realizar la desinfección tradicional para poder asegurar que ese lugar está realmente desinfectado. ¿Por qué? Porque el UV actúa sobre superficies, sobre el aire, pero no actúa sobre gotas que sean muy densas y entonces es necesario por eso la remoción mecánica con métodos de desinfección tradicional. Nosotros hicimos ensayos en INTI sobre equipos Lumi 19, como el que les mostraba con la disposición vertical de los tubos, con una determinada marca de tubos, ¿sí? Y vemos que la potencia a diferentes distancias está tabulada aquí, esos son los valores que encontramos nosotros de potencia en nuestro equipo, y vemos que a medida que nos alejamos del equipo la potencia decae. Esto es normal para todo tipo de lámparas, una medida que se aleja de la fuente va disminuyendo la potencia. Y a mayor potencia, ¿sí?, vamos a ver que menor tiempo necesitamos para alcanzar una dosis. Aquí vemos la dosis a la que Kowalski ha llegado como dosis promedio en la bibliografía, suponiendo la dosis que tiene que alcanzar el virus que genera el COVID-19, que es el SARS-CoV-2. Y la setea en 67 joules por metro cuadrado. Con esa dosis se reduce un 90% el virus y lo que nosotros hicimos fue determinar para el doble de esa dosis cuánto tiempo necesitaba, por ejemplo, una superficie que esté a 3 metros de distancia del equipo Lumi 19 para lograr la desinfección y en 154 segundos, o sea menos de 3 minutos, se logra la desinfección de más del 90% del virus del SARS-CoV-2. Esto está pensado para ese tipo de virus, pero también, como les decía, sirve para todo tipo de virus, bacterias y hongos, siempre y cuando nos fijemos la dosis que necesitamos alcanzar. Si uno, por ejemplo, se sitúa a 1 metro del equipo, en 35 segundos alcanza esa dosis. O sea que mientras más cerca de la fuente estemos, más rápido se va a realizar la desinfección. Es importante que uno, frente a este tipo entendiendo este tipo de mecanismo, utilice el equipo muy cerca de los lugares donde se va a realizar o donde puede llegar a haber una gran carga viral. Por ejemplo, si tenemos sillas donde normalmente se sientan muchas personas y en un espacio grande, vamos a poner el equipo lo más cerca de esas sillas, de esa sala de espera, y no tan cerca de una pared en la que nadie va a ir a tocar. Normalmente se coloca el equipo lo más cerca de los puntos donde hay mayor probabilidad de carga viral y a partir de ahí cuando se enciende, que se enciende remotamente, o sea, no tiene que estar la persona al lado, se enciende el equipo y genera la desinfección en menos de 5 minutos. Después de que el equipo se apaga o si alguien ingresa en la sala en ese momento, el equipo se interrumpe el proceso y bueno, una vez que se termina el proceso de desinfección, el equipo se apaga y suena una alarma avisando que ya concluyó con la desinfección. Ejemplos de pruebas que hemos hecho sobre el Lumi. Bueno, hemos hecho una prueba junto con o asesorados por el microbiólogo investigador de CONICET, Guillermo García Efrón, en donde hemos expuesto la mitad de la cápsula de Petri sembrada por Escherichia coli, que es una bacteria, y la otra mitad la hemos dejado oculta de la luz UV. La parte que no expusimos a la luz UV se ven cómo han crecido las colonias y la parte que ha sido expuesta a la luz UV ha tenido una desinfección del 99,99 de eficacia. Comprobamos el poder germicida a 2 metros de distancia en 2 minutos para Escherichia coli, que es la dosis que en la bibliografía figuraba. Luego también hicimos estas pruebas para hongos y hemos tenido resultados también del 99,99% de efectividad. Otra forma de disponer las lámparas o sistemas que se pueden utilizar no solo en un carrito móvil, sino que también se pueden poner fijas. Fíjense que en este espacio tenemos los diferentes equipos puestos de manera fija, hay personas ahí adentro, pero de la forma en que han puesto los álabes de los equipos fijos, evitan que la luz llegue hacia las personas, ¿sí? Estos equipos tienen diferentes álabes que generan un UV por encima de la persona. Esa radiación UV germicida lo que hace es desinfectar el aire.
Por ejemplo, vemos ahí que en un en una habitación donde no hay una circulación externa de aire, donde no se puede abrir la ventana por X razón o no hay ventanas, y nosotros necesitamos generar la desinfección, que era una de las principales características que generaban la contaminación que habíamos visto en los casos anteriores. Nosotros podemos hacer la desinfección de ese aire utilizando este tipo de equipos, ¿sí? Ahí vemos las diferentes potencias que alcanza este equipo y cómo ese aire que se recircula viene viciado y después retorna de manera mucho más limpia con una carga viral disminuida. Aquí vemos esa disposición de equipos en un consultorio, en una sala de espera. Y algo a tener en cuenta que se está utilizando en el mercado, que hay mucha lámpara china, mucha lámpara de diferentes calidades, y nosotros tenemos que tratar de utilizar lámparas que sean certificadas. Por ejemplo, en esta gráfica vemos dos tipos de lámparas, y a simple vista es imposible darse cuenta cuál es VC germicida y cuál no. ¿Sí? En este caso, la germicida es la de abajo, pero fíjense que a los ojos de una persona que lo ve, los dos emiten en la luz visible el mismo color, pero el poder germicida no es visible y es necesario haber ensayado con un espectroradiómetro las lámparas, y es por eso que nosotros lo hicimos con INTI. También en el mercado se dan este tipo de dispositivos con UV germicida LED y que el LED tiene muchísima menos potencia que los tubos UV germicida de mercurio. Y por otro lado, vemos que este tipo de dispositivos, que en el caso que generen, ¿no es cierto?, la UVC germicida, son perjudiciales para la persona porque de alguna forma el reflejo o diferentes tipos de disposición, al tenerlos en la mano, uno tiene que moverlos de manera muy lenta para generar la dosis necesaria para la desinfección y bueno, podría ser perjudicial para la persona que lo está utilizando. Por eso no recomendamos el uso de este tipo de herramientas. Bueno, quedo a disposición de cualquier consulta que me quieran hacer. Ese es mi mail, santiago@alumi-v.com.ar, y espero que les haya servido un poco para saber cómo volver a las oficinas a trabajar de manera segura y cuáles son las herramientas tecnológicas disponibles para poder apalancar este tipo de vuelta al trabajo de manera segura. Muchas gracias.